Bienvenidos a Ebullición Mental, psicología al alcance de todos. Hola, hola, muy buenos días, gracias por estar acá con nosotros. Estamos en un ciclo de podcast donde estamos hablando de temas interculturales, migración al extranjero o venirse a Colombia y como qué recomendaciones podríamos hacer para este tipo de cosas. Tenemos una invitada maravillosa, una amiga que se llama Daris Dukova. Ya en el capítulo anterior les contamos un poco sobre ella, por lo tanto si llegas por primera vez a este capítulo, devuélvete al anterior, escucha el anterior porque te va a servir un montón para el contexto que estamos viendo en este momento. En el capítulo anterior estuvimos hablando de varios consejos interesantes para si tú quieres migrar a otro país, que debes tener en cuenta. Entonces hablábamos de uno, tener una determinación importante, ser resiliente y tener la actitud de decir me quiero mudar y quiero aprender en otro lugar y ampliar mi perspectiva. Número 2, aprender un segundo y tercer idioma que te va a facilitar acceder a conocimiento, el tema del día a día, relacionarte con otros y tener la apertura de hacer con redes de contacto en otros lugares. No llegar a otro lugar y aislarte, sino todo lo contrario, me expongo un poco para poder crecer y ampliar la perspectiva y buscar nuevos canales para hacer. A veces nos sorprende la cantidad de redes increíbles que se pueden formar de un contacto simple, de un contacto en el metro, de cuando estaba comiendo y de pronto conocí a alguien del cual puedo aprender y al cual le puedo enseñar. 3, buscar la posibilidad de becas de algunos voluntariados que podemos tener para poder tener esas formaciones en algunos otros lugares de lo que nosotros conocemos de expresiones culturales y que allá podamos conocer, estar allá, probar y decidir si es un camino que nos interesa para luego seguir el resto del camino. Verificar, todo esto está, publicado en las diferentes redes, en las páginas web, en diferentes idiomas, entonces investigar dónde podemos encontrar estos caminos que podrían ser útiles para nosotros y hacerlo. Verificar cuál es la motivación que me tiene y que cuando me pidan cartas de motivación y toda la parte de documentación que ahorita la vamos a ver, cómo la preparo de una manera inteligente para que pueda hacer. Entonces, si voy a migrar, ¿cuál es mi motivación tanto de aprender y de aportar a partir de las condiciones que nos esté dando la institución académica, como qué puedo aportar yo como latino, como colombiano, desde mi conocimiento, desde mi cultura, desde la riqueza que tenemos en este país, que lo podamos poner al servicio en otro lugar y que nos pueda ayudar. Hoy vamos a hablar de pues toda la parte de documentación adicional que nos faltaría para poderlo revisar, pero también cómo tener éxito en el extranjero, ¿no? Como si yo voy, ¿cómo puedo tener un mejor camino? Doris nos presentaba en el capítulo anterior que no necesariamente porque a alguien le haya ido bien o mal, a mí me tiene que ir exactamente igual. Puede ser diferente, por lo tanto yo tengo que vivir una experiencia personal. La puedo compartir con los otros para ampliar la perspectiva, pero no quedarme con la idea de, no, ese país un amigo me contó que es terrible, entonces yo ni siquiera exploro y puedo perder posibilidades interesantes de conocimiento. Doris, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias también por la invitación y sí, seguir conversando sobre un tema que tiene tanto de ancho como de largo porque es realmente un tema de muchos aspectos, de muchas aristas que se pueden ir profundizando en este momento. Excelente. Estuvimos hablando en la vez anterior de buscar las becas, hacer quizás un voluntariado, hacer la carta de motivación. ¿Qué más debe hacer la persona y aparte del idioma, lo que hablábamos hace un momento, qué más debemos hacer de documentos, de cómo preparamos esa posibilidad de migrar? Ok, bueno, es muy importante cuando vamos a hacer como la convalidación de los estudios, tener en cuenta que es mucho más fácil validar o convalidar los estudios cuando son completos y no parciales. Me explico, es decir, aquí en Colombia una carrera es de 4 o 5 años, entonces terminar la carrera, digamos como tener el grado y tener su título, es más fácil convalidar que de pronto estudiar 4 o 5 semestres porque en muchos países esos estudios parciales no las convalidan. Entonces hay que tener en cuenta eso, tratar de finalizar una de las etapas de la formación y hacer como una pasarela hacia la otra. Es decir, de pronto finalizar el pregrado acá y tratar de buscar un posgrado por fuera. Es importante
tener en cuenta de que, bueno, primero Colombia pertenece al Convenio de La Haya. Esto es de pronto un dato que no muchas personas lo conocen, pero que en cierta manera ayuda cuando va a buscar uno el país como destino a donde moverse, porque por el convenio con La Haya hay pues el reconocimiento automático en lo que son las firmas, sobre todo las firmas, por ejemplo, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud, todo el tema de pronto del pasado, lo que antes se llamaba pasado judicial, y pues ahorita son certificados de antecedentes que en muchos países lo piden. Entonces, esto es pertenecer al convenio de La Haya y buscar un país que también es de este mismo convenio es muy, digamos, como benéfico, porque pues automáticamente hay el reconocimiento. De acuerdo. Ahora, hay en la página del Ministerio de Educación Nacional de Colombia, hay una, digamos, como una pestaña donde dice convenios, y ahí están los países donde ya hay un convenio bilateral, o a veces inclusive es multicultural, y que les permite convalidar el título directamente. Así yo lo hice con mi título de Bulgaria, yo lo convalidé directamente con Colombia. Bulgaria y Colombia tienen un convenio de reconocimiento de títulos desde el año 1986. Entonces, las personas de Colombia que quieren ir a Bulgaria, pues ya tienen validado su título automáticamente. Por eso también cuando hablamos de países destino, Bulgaria, por ejemplo, es un país que no es muy conocido aquí en Colombia. Y entonces la gente dice, pero Bulgaria a veces ni siquiera saben dónde queda, ¿sí? Entonces hay ciertos países, especialmente en Europa, en Bulgaria es uno de esos, que tiene como ya la legislación propia para las personas que son inmigrantes, los que van a llegar a este país. ¿Esto a qué se debe? Porque en general hay países donde, en el caso de Bulgaria, por ejemplo, los últimos 20 años hemos tenido el índice de natalidad negativo. Entonces eso tiene una implicación muy fuerte, muy fuerte. Igualito que aquí está multiplicado como por 80. Claro, entonces Bulgaria es un país que realmente requiere gente joven, gente que estudia ya, requiere fuerza laboral. El año pasado, en diciembre, hay una ley que es la ley es como una especie de migración legal que es a través de una Blue Card, que es muy similar como el Green Card de Estados Unidos. Entonces, digamos, son auxilios que da el propio gobierno para posibilitar el tema del ingreso de las personas. Y también otros beneficios, por ejemplo, especialmente aquí ya para cerrar el tema de Bulgaria, la licencia de maternidad por el primer hijo son 2 años. No te lo puedo creer, ¿en serio? Sí, yo con mis hijos tuve 3 meses y yo iba a ir a trabajar. Claro, así fue. Yo mi hijo lo tuve aquí en Colombia y fue exactamente igual. O sea, uno siente que todavía está muy chiquito. No, y eso es un solo sufrimiento, y en la lactancia uno ahí todo desesperado en el trabajo, claro, porque no, eso es muy difícil. A cambio no, en Bulgaria, y yo creo que esto, por eso digamos que ya los últimos años, pues también se ha visto un flujo muy importante de personas que ya hacen pues como su proceso de migración legal en este país. Aquí de los países de América Latina en general, un país que yo podría recomendar mucho es Argentina, porque Argentina también tiene políticas migratorias, uno de los primeros países que tiene sus políticas migratorias, y que a un migrante lo tratan igual que un nativo. Hay también otra cosa bastante importante, es el tema del acceso a todo lo que son servicios de salud. Entonces, habitualmente la gente que quiere, digamos, como tiene esta proyección de viajar y pues de hacer vida en otro país,
son habitualmente gente joven, vigorosa, con mucha energía, con mucho ánimo. Y entonces uno piensa, esto nunca, o sea, y yo les digo, bueno, ¿el seguro dónde está? No, eso no es seguro. Como son jóvenes, entonces están así como todos como animados y esto nunca me va a pasar a mí y resulta que no. Entonces es un tema que hay que pensarlo antes de, ¿sí? No esperar de que suceda la cosa, sino que pues uno tenga una cobertura internacional. Para el caso, por ejemplo, de las personas que trabajan en proyectos académicos, también el ARL extenderlo con cobertura internacional para que pues esto es una preocupación menos para la mente. Entonces ya uno como que va chulando y dice, esto ya lo tengo cubierto, esto ya lo tengo cubierto, entonces va como más liviano de carga emocional. Entonces eso es una cosa que hay que pensar y proyectar. Y finalmente la parte de los procesos también de legalización aquí en Colombia. Hay gente que de pronto se va y dice, no, yo me voy a ensayar, entonces a ver cómo me va. Y ni siquiera llevan sus propios documentos legalizados y apostillados. Entonces, puede ser que de pronto no lo van a lograr el primer año, lo que tú hablabas en el capítulo anterior, porque hay siempre a veces un proceso. Bueno, en el caso, por ejemplo, que yo convalidé mi título, se demoró 2 años acá. Ahorita ya es mucho más rápido el proceso, más o menos sale entre 3 y 6 meses, pero siempre es un tiempo donde uno tiene que tener en cuenta los tiempos administrativos locales. Entonces, mientras tanto, ¿qué voy a hacer? Entonces, esta parte de, yo estoy ya con un pie en Europa y comienza, mándame tal cosa que se me olvidó, ve y es una cosa que cuando uno hace este salto de ir a otro país, no puede improvisar. Tiene que ser todo listo. Planeada. De acuerdo, y estoy de acuerdo contigo. Cuando yo hice el título allá en España y mandé pedir el título y todas las cosas, yo pedí unas con las notas, con no sé qué, con sistemas, y mis compañeros me decían, Erika, pero todo eso hay que pedir, es que todo eso vale todos los euros. Y dice, igual usted va a pagar un envío, pues de una vez pague el envío con todo lo que quizás pueda necesitar. Verifique en la página del ministerio qué documentos le piden para que cuando pida lo tenga todo. Ya si no se lo convalidan y demás, pues usted no perdió nada porque se quedó con unos documentos de una vez ya oficiales, con sellos oficiales, con todo lo que necesita para lo que requiera en algún momento, pero no espere a que se lo pidan para volver a pedir otro envío y que después le salga más caro todas las cosas. Entonces es mejor de una vez, o sea, si usted ya sabe que le pueden pedir, pídalo todo. Si acá no se lo convalidan, no perdió nada, se quedó ya con sus documentos, se quedó con todo organizado y eso en algún momento lo puede servir, porque hay varias empresas que operan aquí en Colombia, pero sus sedes principales no están aquí en Colombia, sino de pronto en España, en algún otro lugar. Por lo tanto, si usted tiene título de allá, pues le va a valer ese título, puede que no acá para la industria colombiana, pero sí allá, porque finalmente podría ser para ese país en particular. Entonces, el título que tiene, así no esté convalidado en Colombia, allá tendría un reconocimiento dentro de los temas de contratación, pero ya usted lo tiene todo completo. Entonces, yo le digo eso a la gente cuando va a ir a entrevista, yo le digo, alice todos sus documentos y llévelo listo para cuando vaya a entrevista. Y la gente me dice, pero después en contrato, usted no sabe si el día de la entrevista le digan, y usted se puede quedar trabajando de una vez, pase de una vez, y usted va a tener todos sus documentos en original o ya bien organizaditos, obviamente con copias para que finalmente no se quede sin sus originales si los necesita, pero que pueda entregar los documentos en ese momento y hacerlo. No se espere a que digan, no, mañana o pasado mañana lo traigo y de pronto mañana o pasado contrataron a otra persona. Entonces, tenga todo prelisto y lo tenga. Yo conozco mucha gente que dice, no, es que me fui los papeles. No, y eso me toca mirar cuando viajo porque finalmente solo lo puedo hacer yo. No me sirve con una carta de autorización, eso no se puede. Cuando yo fui la primera vez al exterior, yo hice una carta de autorización a mi esposo y la legalizamos para que hiciera todas las vueltas. Hice un montón de vueltas antes de viajar. Mis amigos me decían, tan cansona, o sea, solamente vamos a estar allá un mes. Y yo decía, sí, pero es que un mes mi empresa tiene que seguir pagando la nómina, un mes los clientes tienen que seguir recibiendo su información, un mes mi esposo tendrá que tener acceso a mis cuentas.
O sea, deje Claro. todo listo para que cuando esté no haya problema, y efectivamente no hubo ningún problema porque todo está autorizado. Entonces, quítese problemas de su cabeza y no deje las cosas al aire a ver qué puede suceder. Prepare lo que considere que se debe preparar o pida ayuda para preguntar qué se necesita y con lo que eso que lo pueda preparar. Muy bien. ¿Qué más tendríamos que tener presente? Hay algunos de pronto legalizaciones, como por ejemplo los temas de salud o los temas de los certificados que se entregan por parte de de la Procuraduría o de la Fiscalía a veces, que se requieren, por ejemplo, para iniciar un trabajo ya con un buen contrato, que tienen una fecha de caducidad. Entonces, lo opuesto de lo que estabas hablando de hace un momento de no prepararse es prepararse demasiado rápido, porque como hay ciertos límites en todo el tema de la legalización, entonces uno lo saca y viaja a los 6 meses y resulta que a los 6 meses ya este certificado no funciona. Entonces, aquí la palabra clave es planificación, ¿sí? La palabra clave es planificar, tener, digamos, como la fecha tentativa de este viaje, bien sea académico o laboral, y con base a estas fechas de caducidad, de pronto de algunos documentos, no de todos, entonces organizarlos ya con proximidad a la fecha del viaje. Eso es bastante importante. Y eso solamente se hace cuando uno ya tiene proyectado las actividades que va a desarrollar a mediano y a corto plazo. Y pues no se va a desfasar porque todos los extremos son malos, ¿sí? Prepararse demasiado y que les queden los documentos sin servir y viajar sin documentos, igual ambos extremos no sirven mucho. Entonces, una buena planificación, pues de pronto no es una garantía de buen resultado, pero sí al menos un paso más hacia la meta. Ok, muy bien, muy bien. Entonces preparamos los documentos, verificamos qué es lo que vamos a hacer y planificamos en ese momento y qué camino tiene que seguir la persona para saber cuál es el mejor país, cuál es el mejor destino, cómo hacer eso, porque a veces la gente dice es que yo sí quiero irme pero no sé exactamente para dónde. ¿Cómo puede hacer esa información para conocer pues cuál es el que le conviene mejor de acuerdo a sus intereses? Porque depende de lo que tú quieras, pues hay unos lugares que son más oportunos que otros. Claro, así es. Esto, digamos que yo siempre sugiero que la persona haga su propio, digamos, análisis de tipo DOFA, ¿sí? Que es saber cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus oportunidades, cuáles son sus debilidades y cuáles son las amenazas. En las fortalezas, habitualmente la gente como que internamente saben que está buena, pero cuando uno le va preguntando, entonces no lo dicen con determinación. A veces tienen que pensar, pues que yo en qué estoy bueno, ¿sí? Entonces, en mi caso que yo trabajo en la línea de educación internacional, entonces a mí me preguntan en qué estás buena, o sea, en qué eres buena, entonces yo les digo en diseño curricular y procesos de evaluación. Esas son mis fortalezas, ¿sí? Entonces yo... Esas y 80 cosas más. Bueno, sí, pero digamos que yo tengo así como yo digo, bueno, esto es digamos como lo que he trabajado, que de pronto puedo en algún momento, digamos, como agarrarme allá, que va a ser como un polo a tierra, y yo digo, pues yo sé que esto, al derecho al revés, pues digamos que puede dar una respuesta a lo que me exige la otra parte. Entonces, esto es, digamos, como por el lado de estas cosas que uno se quiere enfocar, porque cuando de pronto se van buscando oportunidades laborales internacionales, entonces siempre hay como cuál es el objetivo del cargo, cuáles son las funciones en desarrollar. Entonces es importante tener en cuenta de que mi formación pues tiene que ir en línea con eso, porque hay mucha gente, y esto me ha pasado también, conozco varios casos que con tal de irse, yo voy a confeccionar la hoja de vida de acuerdo para poderme postular. Y eso de pronto funciona, pero después lleva una gran frustración,
porque de pronto las personas tienen que estudiar por su cuenta, tratar de mirar a ver, o sea, yo me metí en eso, pero, o sea, eso no era lo mío, o sea, solamente como por dar el paso, entonces hacen, digamos, como acomodan la hoja de vida, su CV para poder encajar, pero resulta que cuando ya supuestamente encajaron, realmente es una cosa que es muy compleja, porque no se sienten a gusto, porque no pueden de pronto cumplir con el desempeño profesional que espera la empresa. Y esto en cierta manera también pues lesiona la imagen, digamos, la imagen del trabajador internacional, ¿sí? Entonces yo sugiero, de pronto hay algunos países que eso puede funcionar con cierta flexibilidad, pero hay otros que son muy rígidos. Y yo conozco personas que los han devuelto, que les dicen, no, tu contrato no va porque tú me dijiste que puedes hacer esto, pero no lo puedes hacer. Entonces... Uy, qué dolor. Sí, claro. Entonces, en las charlas informativas que nosotros damos, pues precisamente decimos, no, mire, si te llama tanto la atención del país, la empresa, la oportunidad, prepárate. Haz algo intensivo en 3 meses. Hay muchas certificaciones ahora. Hay dentro de las tendencias educativas internacionales están las certificaciones, los microcredenciales, los MOOCs. O sea, coja un camino que es corto, pero muy efectivo y completa lo que te falta para que pues efectivamente la postulación sea exitosa. Y también una cosa que en muchos proyectos educativos académicos, en general aquí en Colombia, le colocan la palabra internacional por ahí digamos que en la misión, en la visión, pero eso ya no vuelve tu perfil internacional. Entonces, para poder tener un perfil realmente competitivo internacional se necesitan algunas habilidades que son de interculturalidad, de multiculturalidad, o sea, para que cuando estemos interactuando, inclusive cuando son mediados por la tecnología, o sea, inclusive cuando son empleos virtuales, pues tú te comunicas con personas que tienen unas expresiones culturales diferentes a los tuyos. Entonces, sí, no es suficiente de solamente tener como la mentalidad, sino en la interacción, pues demostrar que tienes una comunicación culturalmente competente, ¿ves? Entonces, en los mismos países que son de habla española, hay palabras que en un país significan una cosa y en otro país significan otra cosa. A mí me ha pasado que doy charlas en otros países y yo digo algo y la gente como que se ríe y se mira y yo acabo de decir algo inapropiado y por ahí alguien me dice, sí, es que tal cosa. Y yo, ay, qué vergüenza. Y yo toda colorada delante de 200 personas. Y yo, ay, Dios mío. Y me ha pasado un montón de veces. Claro, y es por eso, porque pues es algo que uno pues solamente a través de la interacción lo puede saber. Nosotros en uno de los talleres de interculturalidad que yo estoy orientando, nosotros hicimos un diccionario de 200 palabras en el español que tienen un significado diferente, no más en la región aquí de Yo quiero ese diccionario, por favor. Claro. Pues te va a servir para tus charlas. Sí, a ver si dejo meter la pata una tras otra. Claro, entonces sí, es eso. Y a veces, por ejemplo, palabras que uno le dicen pero no entiende, también digamos como que conservar la compostura y digamos que no encenderse como un fósforo. Un ejemplo, yo cuando estaba dando las clases de robótica, cuando todavía trabajaba de docente, entonces en alguna ocasión yo invité a una persona que había desarrollado pues una interfaz para unas personas sordas. Entonces, pues la señora explicó todo, y se acabó la clase y se me acercó una estudiante y me dijo, profe, tu clase hoy fue muy amena. Y yo nunca jamás en mi vida había escuchado la palabra amena, yo no sabía qué significaba. Y yo apenas me quedé así como muda y mirándole y yo, ay, ¿qué me quiso decir? O sea, como
que fue aburrida porque invité a una persona o que no le gustó, que no entendió nada. Entonces yo sencillamente me quedé muda. Pero hay gente que de pronto es muy, muy expresiva y entonces dice, oye, ¿y tú por qué me dices eso? O bueno, en fin, porque pues las reacciones emocionales nuestras a veces son como impredecibles incluso para nosotros mismos. Entonces ahí es donde yo siempre les digo que hay que orientar un poquito, tener como esta fuerza de voluntad, como esta determinación, como esta sensibilidad también. En educación intercultural se llama sensibilidad intercultural precisamente, que es que no lo voy a tomar como que la persona me quiere ofender o es irrespetuosa conmigo, sino sencillamente es un término que yo desconozco. Entonces, frente a un término que yo desconozco, pues sencillamente me voy a quedar quieta. O sea, no voy a ni ser demasiado efusiva porque no sé que si me están felicitando, ni tampoco lo voy a tomar como una ofensa como para responderle con dos piedras en la mano. Entonces, esto es, digamos que uno de los aspectos culturales muy, muy importantes que hay que tener en cuenta, porque pues igual cuando la interacción es por medios del computador, igual uno llega y mira de pronto esos argentinos allá con su mate y no es que me están irrespetando mientras están hablando, pues esa es su forma de compartir, es la forma de su cultura. Y la otra cosa que también es muy, muy importante cuando estamos pues con esos temas de las migraciones internacionales es el tema de lo que se conoce como disonancia cognitiva. Entonces, ese es un tema que es muy, muy importante también un poquito prepararse antes de hacer la inmersión en el otro lado, porque en muchas ocasiones lo que nosotros estamos viviendo, por decirlo de alguna manera coloquial, raya con lo que nosotros estamos acostumbrados o lo que nosotros pensamos o de pronto lo que esperamos. Entonces, se vuelve una fuente de un choque cultural, ¿sí? El choque cultural, digamos que la fuente de choque cultural por naturaleza es todo lo que son las expresiones culturales, pero la parte cognitiva también es muy importante porque yo tengo unos preconceptos, ¿sí? Que traigo de mi cultura y entonces yo no los puedo imponer, pero tampoco puedo permitir que algo con lo que yo no estoy de acuerdo me esté impuesto solamente porque yo estoy en un contexto cultural socialmente diferente. Entonces, aprender a manejar esto pues requiere un poco de estudio, un poquito de lectura, un poquito de introspección, ¿sí? Como para decir, no, prepararse como mentalmente frente a esas situaciones para no generar choques. Nosotros en algún momento que estuvimos en una misión académica, una persona que es de Santander le habló muy, muy duro a uno de los guías. Entonces, casi como era un país del Medio Oriente, pues casi nos echan todos en la policía y casi todos nos dañan el paseo. Porque el Señor decía, yo no permito que nadie me hable así y menos una mujer. Entonces, todo esto que pues nosotros decimos, bueno, en Colombia pues de esta región pues hablan como fuerte, como durito. Sí, en Colombia sí, pero entonces tenemos que comprender que estamos como en otro contexto diferente, entonces tenemos que aprender a moderarnos. De acuerdo. Un tips para cerrar de cómo tener éxito en el extranjero. Ok, bueno, cómo tener éxito, hay varios tips, algunos son probados como por todo el tiempo que yo llevo pues en un país que es tan diferente de mi país natal, pero pienso que lo primero que hay que hacer es tratar de comprender la cultura local, las expresiones culturales, todo lo que son comidas, bailes, literatura, tratar de, digamos, como de hacer como esta apropiación cultural para que pues uno ya comience a ser parte del paisaje, ¿sí? Uno comienza ya a comer las comidas locales, salir, etcétera, etcétera, y sentirse como en cierta manera en casa.
Y este proceso, digamos que técnicamente se llama aculturación y yo soy consciente de cuáles son mis expresiones culturales, yo también soy consciente de cuáles son las expresiones locales, voy a buscar las similitudes y voy a alinearme, voy a armonizarme para sentirme bien, ¿sí? Para que cuando yo esté interactuando, pues lo estoy haciendo de una manera como con naturalidad, no forzada, que de pronto el saludo y todo sea pues de una manera muy natural, ¿no? Aquí yo el ejemplo siempre me gusta dar el tema del saludo de beso, ¿sí? Aquí, bueno, la pandemia nos redujo un poquito como esta efusividad en el saludo. pero ya volvimos, ya eso estamos ahí, una melcocha sí, otra vez. Claro, pero entonces uno aquí conoce a la persona y ya de una vez es abrazarla, darle un beso. Y pues hay países donde se saluda de 2 besos, pero hay países donde tú no puedes ni dar la mano, porque ya es un espacio, digamos que es como una invasión de tu espacio vital, ¿sí? Entonces, uno tiene que como moderarse mucho en esta parte. Entonces, lo primero, digamos que es como este proceso de adaptación hacia la cultura local, para que yo le pueda llegar a una propuesta, bien sea personal o laboral, pues con altura, lo podría decir de esta manera. Segundo, uno tiene que tener la conciencia de sus propias fortalezas y de las oportunidades que tiene por mejorar, ¿sí? Porque las fortalezas hay que mantenerlas y son, digamos, como que atraen la mirada de las personas que los rodean, pero también las oportunidades por mejorar, ¿sí? Son muy, muy importantes y la parte, digamos, como de tener como este autoconocimiento y este autoconcepto es muy importante porque permite, pues, precisamente tener una interrelación en un contorno que no es el tuyo. Entonces, si digamos que es bastante importante porque finalmente son las personas del entorno que te van a dar el reconocimiento. Entonces, cuando nosotros hablamos de éxito, es porque hay un reconocimiento en la labor que estás desarrollando, porque hay una posibilidad de colaboración, porque hay una posibilidad de trabajo en equipo. Entonces, esto lo puedes hacer pues cuando tú sientes que tu relación es, como en inglés, peer-to-peer, ¿no? Entre pares. Entonces, saber que en algún momento vas a necesitar ayuda y saber cómo pedir ayuda también es bastante importante, porque hay personas que sienten que pues por ser de temperamento fuerte, etcétera, etcétera, entonces que no van a necesitar ayuda. Inclusive cuando uno los ve ya llevados y les va a dar una mano y no son capaces de recibir. No, yo puedo, yo lo hago, yo claro. Lo organizo. De acuerdo. Entonces, bueno, vienen muchísimos temas, los invitamos a que nos sigan acompañando. No acabamos en este momento, nos falta hablar de un montón de temas, no vamos a dejar ir a Doris así de fácil. Los esperamos en 15 días para que nos acompañen, para que sigamos profundizando un poco en todos estos temas. Gracias, Doris, por acompañarnos y estar aquí con nosotros y ayudarnos e ilustrarnos en tantos temas. Claro, es que siempre es un gran placer poder compartir con ustedes y con todos sus seguidores. Muchas gracias. Gracias. Bueno, recuerden que nos encuentran en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, TikTok y nos encuentran como Ebullición Psico o en nuestra página web www.ebullición.com.co. Ebullición Mental es posible gracias a nuestra directora general Erika Marcela Rojas, Community Manager Laura Rincón, producción, edición y mezcla de audio Juan Pablo Guerrero y Catalina Pardo, música original Juan Pablo Guerrero, grabación, edición y colorista María José Agudelo, diseñadora Paula Casallas.